Debate a dos, mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Decolonización del pensamiento, racismo, identidad y sociedad, género, educación, historia, comunicación y sociedad, psicología, pedagogía y otros temas. Ricardo, ¿qué estás investigando actualmente? Pues aparte del Calophyllum, trabajamos el laurel, mexicano, Lycia glaucensens. Pues es una plantita muy, bueno, es un árbol muy bonito que todos los usamos para condimentar el pescado, en fin, los chiles en vinagre. Todo mundo puede ir al mercado y comprar un ramo de hierbas de olor que se usa como condimento. Aparte de su papel como condimento, nos interesan las propiedades antidepresivas que tiene su aceite esencial y sobre lo cual hemos publicado varias cosas, pero sobre todo también nos interesa que este es un recurso sustentable, es decir, al venir de un árbol donde se pueden cosechar las hojas, no necesitas talar el árbol, sino que puedes estarlo cosechando periódicamente, pelarlo, una peluquería de árboles que ya dependerá qué tanto, bueno, si puede ser una vez al año, 2, 3 veces, y que puede generar un recurso para comunidades campesinas e indígenas, porque crece en bosques de neblina, bosques de pino. Entonces, y tiene un precio muy alto. Si van al supermercado, pues es casi tan caro como las papas fritas, es decir, a 1,000 pesos el kilo. Si uno supiera lo que está pagando por una bolsita de papas fritas y diría, ¿qué es 1,000 pesos el kilo? Pues yo creo que no las compraríamos, porque son unos cuantos gramos que hay ahí. Y también entonces puede dar tiene una serie de virtudes este tipo de productos, y nos inspiramos precisamente en otra investigación que se realizó previamente, el doctor Lozoya con su grupo en el IMSS, sobre las hojas del árbol de guayaba. Entonces, ¿quién no conoce la guayaba, este fruto? Pero, por ejemplo, pues desde la época prehispánica se usaba un té de hojas de guayaba para trastornos de diarrea, y viene en el Códice de la Cruz Badiano este asunto de las hojas de guayaba. En el siglo XX, doctor Lozoya investigó, pues sí, con pacientes el té de hojas de guayaba, luego desarrolló un fitomedicamento que no es lo mismo que un producto milagro, sino es un medicamento, un extracto de origen vegetal que tiene a lo mejor la presentación de los medicamentos convencionales, pero no está tan procesado, y determinó que tiene 5 flavonoides con un azúcar pegado, glicosilados de la quercetina, por eso le puso QG5. Y este fitomedicamento actualmente se puede encontrar en todas las farmacias del país para el tratamiento de colitis y diarrea. Y como materia prima utiliza hojas de guayaba, del árbol de la guayaba, pero hojas de guayaba de calidad farmacéutica, es decir, que no fue tratado con plaguicidas, que no fue, pues todo lo más orgánicamente posible para que se pueda usar para elaborar este extracto y ponerlo en estas cápsulas. Entonces, pues es un éxito de la herbolaria mexicana, pues tal vez no para premio Nobel, pero sí es un éxito. Y entonces, pues es parte de la ruta que podríamos recorrer, aprovechando nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, si bien nos va, esperemos que el laurel también pudiera llegar a dar un medicamento contra la depresión, porque los mazahuas de Atlacomulco utilizan una decocción, un té con laurel y otras hierbitas para la tristeza. Y nosotros lo hemos comprobado en modelos animales con ratones. Entonces, podríamos a lo mejor tener algo para la depresión, que también es algo que afecta mucho en tiempos de COVID.
y a la población contemporánea. Y antes comentábamos que estás buscando galantamina en plantas conocidas como mallitos. ¿Eso para qué enfermedad es? Para el tratamiento de Alzheimer, en este caso, ya es una fuente alternativa a galantamina que se extrae de especies de amalidáceas que son bulbosas, con una flor muy bonita, que están relacionadas con la cebolla, con las liliáceas, y que se explota a partir de poblaciones búlgaras de estas plantas, de donde se extrae este alcaloide, se hace su sal, el hidrobromuro de galantamina, y se pone en cápsulas para el tratamiento de el Alzheimer leve a moderado. Si bien no es la panacea, pues ayuda un poco a controlar los problemas de memoria y de demencia senil que caracteriza al Alzheimer. Entonces, en este sentido, es un recurso potencial que también el país puede tener. Pero como todo, pues, o sea, podríamos competir con los que lo producen sintéticamente y podríamos competir contra los búlgaros y otros países que también tienen algunas plantas con esta sustancia. Pero para todo ello, nuevamente, se requiere poder salir de la academia y que estos proyectos pudieran ser patrocinados, pues yo diría especialmente por el Estado. Pero bueno, pues sería una opción, ¿no? Sí, digamos que desde tu punto de vista como científico activo, es una opinión personal sobre cómo debería el Estado influir en la producción de medicamentos. Sí, es mi posición personal, porque también en la academia cada vez estamos sufriendo, digo, bueno, no sé si sufriendo, pero orientando la investigación, por ejemplo, en estas áreas. Por ejemplo, hoy día se califica muy bien que tú tengas una solicitud de patente o que tengas una interacción con la industria farmacéutica. Entonces, yo digo que esto es igual que hacerse socio de cualquiera, hasta para poner un carrito pues, de hot dogs o un puesto de quesadillas. Pues quiero saber quién sería mi socio, quiénes van a ser los socios, cuáles son qué tan confiables son, cuáles son sus intenciones y si tienen las mismas ideas utópicas o no. Este, pero bueno, se está impulsando mucho que la investigación, que puede tener cuestiones aplicadas, pues se oriente a la industria. Pero en todo caso, mi perspectiva personal es que prefiero o preferiría trabajar con comunidades, por ejemplo, que siembren laurel y cosas de esas. Pues bueno, es una posición personal. Conozco a algunos industriales que posiblemente, bueno, pues sí tienen mejores intenciones, tienen buenas intenciones, pero pues sí soy un poco desconfiado de la gran industria, además, que además siento que no les va a interesar mucho esto. En todo caso, por eso digo, creo que debe haber otro canal alterno, un canal público, así como hay radio privada y radio pública, televisión privada y televisión pública, universidades públicas y universidades privadas. Creo que debe haber en este terreno también otro canal alterno donde pues se puedan crear medicamentos y responder en el momento que se necesite a estas pandemias y no quedarse paralizados. Sí, sobre todo, hablando de alternativas, me recordaste ahorita una que sucedió aquí en México, no con medicamentos, sino con redes de telefonía celular, ¿no? Comunidades de la Sierra de Guerrero no recibían servicio de celular por las compañías. Ninguna quería ir a poner en la punta del cerro su antena de celular porque no era redituable. ¿Qué hicieron? Mandaron a estudiar a alguien de la comunidad, se juntaron su dinero y ahora tienen una empresa de telefonía celular, la cual cobra baratísimo, es de las más baratas del mundo, les da internet, les da señal de celular y todo eso. Y es también algo que se podría hacer desde un proyecto comunitario
hasta cierto nivel, que sería la base para desarrollar una farmacéutica de la comunidad a una farmacéutica que pueda atender todo eso, ¿no? Son cosas que hay que ver sobre la mesa. Efectivamente, por eso se mencionaba que la otra vía sería las iniciativas desde la sociedad, desde los académicos, sin esperar a que el papá gobierno nos organice. Claro, es nuestra sesgo, y especialmente en México, porque en 1888 y hasta 1915 funcionó el Instituto Médico Nacional, que paradójicamente fundó un personaje que aquí todo el mundo cataloga de nefasto, que es Porfirio Díaz. Pero Porfirio Díaz tuvo ministros de fomento muy interesantes, como Riva Palacio, como el general Carlos Pacheco, que impulsaron el Observatorio Nacional, un instituto de geología, el Instituto de Estudios Bacteriológicos. Es decir, probablemente en otros aspectos Porfirio Díaz fue un pésimo gobernante o un mal gobernante, pero en esa área, o sea, realmente hay que reconocerle, bueno, ya sus ministros, que impulsaron estos proyectos, y en el caso del Instituto Médico Nacional tenía por objetivo crear un instituto que pudiera ofrecer medicamentos a la población a partir de las plantas locales. Y casi lo logra. Ya estaba en los últimos años, ya tenía un departamento de tecnología farmacéutica, y llegó la revolución y este esfuerzo fue clausurado por Venustiano Carranza, que decía viejos porfiristas. Bueno, él mismo era porfirista, hay que recordar que fue gobernador porfirista, sí. Pero muchos de los revolucionarios decían estos viejos porfiristas, y en realidad eran los verdaderos científicos porfirianos, y no Limantur, y no otro tipo de personajes más del área bancaria, más del área financiera, que no sé por qué se les dice científicos, tal vez porque piensan que Comte era muy científico y el positivismo, pero en realidad para los científicos, pues no tenían nada de científicos, nunca habían agarrado un tubo de ensayo, ¿no? Entonces, ese esfuerzo, venimos de esa tradición, no se ha valorado bien la labor del Instituto Médico Nacional, y también del Instituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales, que fundó otro presidente que también es muy mal catalogado, como es Luis Echeverría, hacia 1970, y que desaparece o fusiona, según las diferentes versiones, el presidente López Portillo. Pero en todo caso, el Instituto Mexicano para el Estudio de Plantas Medicinales no continuó funcionando como estaba organizado, aunque de alguna forma dejó una herencia, por ejemplo, en este caso en el IMSS, del desarrollo del fitomedicamento y otros que podrían aplicarse, ¿no? Pero, pues sí, y se dice que este instituto fue fundado por Luis Echeverría después de un viaje a China, cuando nadie viajaba a China, un país cerrado, y sin embargo, pues le mostraron ahí tal vez lo que estaban haciendo YouTube, no sé, necesitaríamos que alguien que fue a la gira nos lo platique, pero regresó muy impresionado de China y dijo, en México hay que hacerlo. Y entonces, pues tiene también anécdotas preciosas, ¿no? Como el que, pues, había un médico, hijo de un exgobernador, un muchacho de 30 años, donde sabía algo, o sabía de hierbas, y le dice, pues usted va a ser el director. Y se trajo a puros chamacos de 30 años o menos a hacer un instituto, ¿no? Entonces, pues es una anécdota así muy, bueno, y el fundador fue el doctor Lozoya, Javier Lozoya, que entonces tenía 30 años, y todos sus amigos, antropólogos, médicos, farmacólogos, botánicos, más o menos de la misma edad, greñudos y de morral, y algunos hasta de guarache, ¿no? Porque eran la moda de los 70s, ¿no? Muy folk. Ricardo, entiendo pues que en México no hay una farmacéutica, una industria farmacéutica, entiendo eso. Y por otra parte,
¿En qué sería diferente el programa de investigación al que realizan las empresas farmacéuticas que vienen de fuera? Es decir, si en México se pudiera implementar un programa de investigación, ¿en qué sería diferente? Bueno, sí hay una industria farmacéutica, ¿Sí? claro, fuerte. ¿Cuál es? Lo que pasa es que las investigaciones, o sea, la parte de la investigación y el desarrollo se hace en otros lados, en otros países, y una vez que se tiene el desarrollo, pues se monta en las subsidiarias, incluyendo México. Pero claro que hay una industria farmacéutica. Lo que no se hace es la investigación y el desarrollo. Sin embargo, hemos tenido, porque en México es el origen de Sintex, una industria que aprovechó otra planta mexicana que es el barbasco, y es una historia también muy interesante y a la cual está ligado el instituto en el cual trabajo, porque, digamos, de ahí se extrajeron los primeros, la materia prima para hacer los primeros anticonceptivos y los primeros antiinflamatorios esteroidales, como muchos de los que ahora están usándose en la terapia para el COVID, son antiinflamatorios esteroidales, y la posibilidad de hacerlos surgió a partir de que México tiene una planta que se llama barbasco, Dioscorea composita o Dioscorea mexicana, que es una planta también de las selvas. Es un tubérculo que da una pues, liana pequeña, pero el tubérculo parece una cabeza de una persona de raza negra, por eso le llaman popularmente cabeza de negro o cabeza de negra, o barbasco, porque la palabra barbasco se aplica a plantas que matan peces, porque también si se machaca y se arroja en un arroyo o un estanque, mata a los peces. De ahí salieron sustancias como la diosgenina, que es una saponina, y de ahí surgió una industria farmacéutica que dio origen a los primeros anticonceptivos y a los productos antiinflamatorios esteroidales. Y en eso colaboraron también muchos mexicanos, y la empresa se fundó en México, se hizo en México, y ya posteriormente se volvió transnacional. Pero también es otro capítulo de la historia, bueno, que algunos conocen, de la historia científica y otros no conocen, y el papel de algunos científicos mexicanos como Miramontes, como Luis Miramontes, como se me escapa ahorita, Romo Armería, y toda una generación de los años 50, 60, que colaboró en el desarrollo de eso, cuando esta industria estuvo asentada aquí, y que siguió desarrollando investigación hasta, todavía me tocó conocer colegas ya en Cuernavaca, y hasta que fue comprada, como sucede con estas grandes compañías, por otras más grandes, y pues Sintex desapareció de México y regalaron todo lo que tenían en las universidades, o sea, sus matraces, equipos, porque simplemente los nuevos dueños dijeron, pues ya, se acabó esto, nos vamos con la música a otro lado, y los colegas que trabajaban ahí, pues tuvieron que irse otra vez a las universidades o a ver dónde encontraban trabajo, y todo lo repartieron, y esas son decisiones que la compañía, el corporativo dicta. Dice, se va a seguir haciendo esto. Y también ya era un poco un producto digamos, pues, que había pasado su época de oro. Por lo menos de extracción de la naturaleza, porque ya se podía obtener por otros métodos. Entonces, pues claro que tiene México mucha historia en este terreno. ¿Y en qué sería diferente? Pues un proyecto de este tipo, pues en que primero que tiene un componente social. O sea, no es que pierda dinero, que sí recupere costos, que sí tenga para hacer inversiones, pero cuyo objetivo principal no sea la ganancia, ¿no? O sea, sino el desarrollo de
pues sí, de productos para la salud de la población, como también lo tuvo Brasil con su programa de plantas medicinales. Y esa sería una de las principales diferencias. La otra, en lo posible, que utilice los medios de la naturaleza para fomentar el cultivo, regeneración y generar trabajo desde otra perspectiva y también mantener, porque si bien una planta química puede ser muy interesante, muy sofisticada, pero aquí también por eso pensamos en los fitomedicamentos, en pues cultivar las plantas, tenerlas, cosecharlas, aunque parezca arcaico, pero también desde el punto de vista ecológico también es del futuro, ¿no? Porque una planta química utiliza demasiados reactivos que son pues, peligrosos, aunque actualmente una tendencia que le llaman química verde, pues es no usar este tipo de sustancias, sino hacerlo todo en agua. Y poco a poco va caminando. Pero serían las diferencias, algunas de las diferencias que podría plantearse. A mí no me acaba de quedar claro, pido disculpas al respecto, si existe una industria farmacéutica mexicana. Sí, bueno, son empresas que están asentadas en México. Ah, pero no son de capital mexicano, ¿o sí? Hay algunas que son, ¿cómo se llama? Con capital mexicano, ¿sí? Sí hay. Pero simplemente encargan la investigación a otras universidades, no la encargan a la Universidad ¿No? Nacional. Es que las compañías en realidad hacen la investigación. O sea, se pueden aliar en algunas cosas con universidades, pero en realidad tampoco necesitan a la universidad. Ellos tienen su propio sistema de investigación. Reclutan gente, reclutan científicos de las universidades y, y, y entran en una dinámica que comparte algunas características con la academia, pero otras son diferentes. Por ejemplo, una de las más importantes, pues es la publicación. Ellos no publican todo lo que investigan, porque pues es dinero y es estarlo difundiendo. Tienen que tener digamos, un permiso para publicar y los colegas que entran a la industria farmacéutica o publican mucho menos. Y entonces, pues los compensan con salarios más altos, porque si algún día regresan a la academia, pues pues, oye, pues, no hiciste mucho, pero no es que no haya hecho mucho, no puedo decir mucho. Y por eso hay muchos archivos en las compañías farmacéuticas que no sabemos qué contienen, pero es que es distinto cuando es dinero, eso que está ahí. Claro, reportan porque tienen una tradición científica también las compañías farmacéuticas, que mantienen, que comparten, hacen alianzas con ciertas universidades, en fin, o sea, es un mundo un poquito más complejo. E incluso, pues, hace como 20 años, pues, apoyaban mucho lo de la biodiversidad, en el sentido de que podían hacer alianzas con universidades locales, con organismos locales, para proporcionarle los medios, y medios que para un organismo de estos era muchísimo dinero, para conservar biodiversidad a cambio de que tuvieran acceso al recurso genético y que si algún día podían generar algo, pues pero también pues ahí va a tener ciertas regalías el país o la zona o la institución, pero fue motivo de muchas críticas y las compañías prefirieron abandonar eso, que ellas veían como una labor altruista, como una labor de apoyo a la sociedad y a la ecología, y decir, bueno, pues quédense con su biodiversidad, que de todos modos no nos hace falta. Tenemos muchas otras formas de descubrir medicamentos. Y porque en todo eso cuentan las patentes, cuentan los secretos, cuentan todo ese tipo de cuestiones
Y entonces, pues en realidad ellas la veían como algo más de hermanas de la caridad, más que pudieran realizar un negocio muy bueno. ¿Tienes alguna pregunta más, Carlos? No, no, muy interesante el tema, da para mucho más, pero Más. ahorita no. No obstante, me gustaría que cerraras simplemente, Ricardo, comentándonos cuáles son las plantas mexicanas que han sido estudiadas. No, bueno, México tiene un acervo de cerca de 3,000 plantas medicinales registradas, aunque algunos dicen que son 5,000, y esto equivale al 10% de la flora nacional, que se estima entre 25,000 y 30,000 especies de plantas. Entonces, pues tiene una gran abundancia. Desde épocas, ahora sí que precolombinas, se han estado estudiando. La compilación más actual, que es del 94, es decir, hace ya casi 30 años, se hicieron monografías para 1,000 plantas. Ahora, cantidad de plantas tienen, bueno, una buena proporción, tienen muchos estudios a nivel preclínico, Clínicos. preclínico, es decir, hasta antes de llegar al ser humano. Aunque los curanderos hacen experiencia clínica, pero no cuenta porque no queda registrada. O sea, se necesita registrar de otra forma, de manera metodológica, científica, y es información anecdótica, pero de la información anecdótica puede pasar a la evaluación preclínica e incluso clínica cuando no es muy tóxico. Entonces, pues hay cantidad de plantas que te puedo mencionar que pudieran ser, o que tienen algunas, o que tienen bastantes estudios. Por ejemplo, el nopal para la diabetes, aunque según los estudios del doctor Magos, Lorenzana y el Basurto, dicen pues, que hay que comer 400 gramos de nopal asado, lo cual es bastante. Entonces hay que buscar otras vías de administración, pero se ha probado con pacientes. Hay otros muy conocidos, por ejemplo, la jamaica, que en realidad es una planta de origen africano, pero ya naturalizada en México, con el cual hacemos un agua de color rojo para tratamiento de la hipertensión arterial. Una preparación, esto es más concentrado que el agua de Jamaica, pero podría ayudar. Es el tipo de cosas que hay que investigar. Si estar consumiendo agua de Jamaica todo el tiempo podría tener el mismo efecto que una pastilla, o un concentrado de esto. Entonces, también es algo que hay evidencias de efectividad y de poca toxicidad o no toxicidad. Entonces, ya mencioné la guayaba, ya mencioné el laurel. Entonces, hay una serie de plantas que podrían utilizarse, pero el cuello de botella es los estudios clínicos, porque pues el gremio médico ha sido el más refractario a todo esto. Entonces, se debería autorizar para algunas plantas que no tienen evidencias de toxicidad, pues hacer el estudio clínico o hacer estudios clínicos. Y esto le serviría tanto a la persona que usa las plantas de forma tradicional, en tecito, como para el desarrollo de fitomedicamentos, pero pues el cuello de botella es la parte clínica, porque hoy podemos curar muy bien a los ratones o a las ratas. Tenemos gran conocimiento de cómo curarlas, de lo que tú quieras, pero no sabemos si eso es reproducible en seres humanos, porque nuestro nivel de trabajo llega hasta el estudio preclínico y se queda en la parte clínica. Entonces sería algo que tendría que considerarse en un programa. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Nos despedimos de nuestra audiencia. Buenas noches, España, Europa. Buenas tardes, México. Y con esto terminamos emplazando
emplazándoos para nuestra siguiente edición. Debate a 2. Mesa de análisis entre América y Europa. Carlos Hernández Plata, psicólogo y pedagogo por la UAM. Adriana Chávez García Rendón, científica de la comunicación por la UAM. Una producción de Videomaniac.